¿Usted votó en las elecciones presidenciales y parlamentarias pasadas? Votos y presidenciales. No fui a votar porque no tenía la edad necesaria. Sí, ¿Votó en la elección del plebiscito? Voté en el plebiscito. no. Sí fui a votar. ¿Por qué surgió esta diferencia? Uno de los fenómenos más llamativos de la política chilena desde la transición a la democracia en 1990 hasta la fecha es el sostenido e ininterrumpido declive de la participación en elecciones nacionales. Según el informe de diagnóstico sobre la participación electoral, en los últimos 25 años se ha observado una tendencia a la baja a nivel mundial, lo que se ha agudizado en el país, con un 36% de participación electoral, siendo esto una disminución de aspecto sistemático desde principios de la década de 1990. La participación de los chilenos en las votaciones había bajado mucho desde que el voto se volvió voluntario en el año 2010. De ahí en adelante, el porcentaje de participación estuvo bordeando el 40% entre cada elección. Sin embargo, se cree que tras el estallido social Chile efectivamente despertó, haciendo que miles de personas volvieran a confiar en el poder del voto para buscar el cambio que tanto anhelaban para nuestro país. Pero, ¿será este el motivo? En el caso de la constituyente, porque yo creo que cada elección hay que mirarla diferente. Y cada elección hay que mirarla también diferente en cuanto a los ejes de participación. Tenemos un núcleo, un conjunto de personas grandotas, ¿cierto? Entre comillas, grandota dentro de los pocos que están yendo a votar el último proceso, que se mantiene, ¿no? Pero que lo etario cambió bastante para la última gran elección que tenemos, del plebiscito, porque evidentemente el tema etario cambió, bajó, por una cuestión yo creo normal, ¿no? Por las condiciones sanitarias, más gente joven fue a votar, menos gente adulta no fue a votar, no asistió. Lo que sí hizo el plebiscito, y es muy interesante, que si tú desagregas el 50% de la votación, verás que hubo nuevos votantes nuevos, ¿ya? Jóvenes. Eso sí se detectó, pero no aumentaron la masa total, el volumen total de votantes. Y también detectas que gente que, sobre todo mayores de 70, que iban siempre a votar, y votaban derecha además, y votaban en el barrio alto, esa índice de participación bajó. En las elecciones de 1989 acudió el 84,2% de la población en edad de sufragar, 7 millones de personas aproximadamente. En las elecciones presidenciales de 2009 votó un total de 7,2 millones de personas, existiendo una cantidad de 17 millones de habitantes. En ese tiempo, el voto era obligatorio y cada persona se inscribía de forma voluntaria en el CERVEL. En 2013, cuando el voto se instauró como voluntario, la participación electoral en las presidenciales bajó a 6,7 millones de personas, mientras que la cantidad de inscritos era de 13 millones. En las votaciones de 2017, la cifra bajó a 6,5 millones de personas en la primera vuelta y un total de 7 millones de personas en la segunda. Pero en 2020, de acuerdo al balance del CERVEL, votaron 7,5 millones de personas, lo que representa un 50,9% del padrón total de 15 millones aproximadamente, es decir, la elección con mayor votación desde la instauración del voto voluntario en el año 2012. ¿Por qué ocurre esto? Estamos con un fenómeno primero de fragmentación, dispersión, lo que es muy bueno, por un lado, en cuanto a que tenemos muchas opciones para que la ciudadanía se sienta invitada, se sienta estimulada, y además por el contexto constitucional, sin lugar a dudas relevante e histórico, para que se sienta invitada a poder mirar y tener muchas ofertas, entre comillas, políticas para poder ir a votar. Es un comportamiento, por tanto, en el papel que puede apelar a mucha mayor diversidad de opciones. Si nos ponemos justamente a analizar lo comparativo que tú me señalabas a nivel de los escenarios anteriores. Yo creo que Chile venía en una curva permanente, constante, de declive en la participación electoral, que sube casi insignificantemente para el último plebiscito, o se mantiene, no sigue bajando, 50%, que sí, efectivamente es casi lo más alto desde que hay voto voluntario, pero tampoco es tanto, como te digo, la mitad no fue a votar. Y yo creo que ahora en las elecciones próximas esa curva va a seguir en declinación. Yo creo que va a ir a poca gente. El pasado fin de semana el gobierno del país esperaba una participación electoral de 7 millones de personas,
pero quienes votaron para decidir las caras constituyentes que redactará la nueva Carta Fundamental apenas alcanzó los 6 millones de votos, un 41% de participación, 10 puntos menos que el año pasado. Lo que está reflejando es que, en definitiva, una de las aristas de la participación de los sistemas democráticos, como es las elecciones, la votación, no está siendo bien, no es un proceso relevante para un número importante de chilenas y chilenos. Esta cosa de ir a votar no se ve como una fiesta democrática, como una instancia representativa, porque yo creo que la democracia está en una crisis de representación. Y hay una crisis de legitimidad también hacia las autoridades, hacia los representantes, hacia los poderes institucionales. Ante el contexto de 1 millón menos de personas votando en estas elecciones, ¿cómo vendrá el panorama para las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que la participación electoral ha bajado? ¿Será que se mantendrá en esta misma línea? ¿Será que la gente se motivará a votar mucho más? Como revela un artículo de CIPER, si el nivel de competitividad electoral aumenta, como es de esperar, muchos votantes de derecha deberán volver a las urnas, engrosando el nivel agregado de participación electoral. Aún así, una importante línea de investigación electoral sugiere que votar opera como un hábito, en el sentido de que votar en una elección aumentaría la probabilidad de volver a votar en las elecciones sucesivas. Yo voto, en general, prácticamente siempre, desde el año 88, desde el plebiscito, desde que volvió la posibilidad de votar a Chile, en el que yo voto. Mi primer voto como mayor de 18 años fue el año 88, voté por el no, por supuesto, y de ahí en adelante siempre he votado. Sin embargo, el escenario sigue siendo incierto, pues en el plebiscito pasado el nivel de votación sobrepasó las últimas elecciones de la década, pero con las elecciones recientes el escenario no fue tan esperanzador. Todavía no nos podemos sentir orgullosos de nuestra democracia. Pese a las multitudinarias manifestaciones de 2019, a las múltiples demandas, a la necesidad de un cambio sistemático, sigue ganando la abstención.